Hola chicos, chicas, en el aula virtual. ¿Me escuchan bien, no? Vamos a continuar. ¿Están ahí? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Bueno, la idea que tenemos hoy es terminar, como les anticipé ayer, el capítulo de la integral y sus aplicaciones, de tal manera que la semana que viene vamos a comenzar, perdón, ahora le voy a decir, porque les decía que vamos a comenzar con el capítulo de ecuaciones diferenciales. Excepcionalmente la semana que viene yo no voy a estar, van a estar con Valeria, creo que la han tenido en el primer cuatrimestre, porque me tengo que ir a un congreso a Santa Fe, que es toda la semana. Así que los veo a ustedes, si no hay paros, en la otra semana. Ya se va a confirmar seguramente. La está confirmado, pues ya se puede revisar. A la brevedad. De clase después de nada. Bien, bien. No sé si entró alguien porque estaba entretenido con el auricular. Ahora retomo. No hay nadie. Bien. Nos quedaba, les comenté ayer dos temitas sobre aplicaciones de la integral. Vamos a tratar de terminarlo hoy. Es el redondear la idea del teorema del valor intermedio, que en verdad es el valor promedio, que se sintetiza. En verdad el valor promedio es un corolario de este teorema. Una conclusión de este teorema que ahora vamos a ver. Antes, obviamente, lo demostrábamos, ahora no se demuestra más, pero es un teorema muy interesante por las repercusiones prácticas que vamos a ver enseguida que tiene. El teorema del valor intermedio dice un poco lo que decía ayer. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una de las aplicaciones de la integral, que para una función que era integrable en un determinado intervalo, podíamos encontrar su valor promedio, ¿no? Haciendo el cociente entre la integral definida y la amplitud del intervalo. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que dice el teorema del valor intermedio es casi lo mismo. Lo que pasa es que la amplitud del intervalo pasa multiplicando al valor medio, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir este famoso teorema? Que dado una función continua, ¿no? En un intervalo cerrado a B, existe al menos, puede haber muchos más, pero existe al menos un número C que pertenece al intervalo abierto, tal que la integral definida de esa función en el intervalo B es la función evaluada en ese punto C por la longitud del intervalo. Si pasan la longitud del intervalo como cociente, nos va a quedar el famoso valor promedio, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el valor promedio, repito, era la integral definida dividido la amplitud del intervalo. Bien, no lo vamos a demostrar, pero vamos a interpretarlo tanto geométrica como físicamente. ¿Qué nos está diciendo este teorema? Empecemos por un problemita muy sencillo. No importa, este problemita. ¿No? La función que queremos integrar es esta. Es una función muy sencilla, ¿no? La ley salta a la vista. ¿Qué ley tiene esa función? 2t, ¿no? O sea que la función que quiero integrar es 2t. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? Existe al menos un número que esté entre 0 y 2, tal que la función evaluada en ese número es igual a la integral definida, tal que la función evaluada en ese número, perdón, por la longitud del intervalo es igual a la integral definida, entre, en este caso, 0 y 2. Lo anoto acá, ¿no? Si la función se llama b, de hecho si la podemos llamar b, el teorema del valor intermedio nos está diciendo algo muy singular, o muy inquietante, depende la personalidad de cada uno.
dice que existe, en este caso, al menos un C que pertenece al intervalo abierto 0, 2, ¿no? Tal que la función evaluada en C por la longitud del intervalo, que ¿cuánto tiene el longitud de ese intervalo? 2 menos 0, ¿no? Pongo acá. La longitud del intervalo es 2 menos 0, es igual a la integral definida entre 0 y 2 de b de t diferencial t. ¿Está bien? Bien. ¿Cuánto vale la integral definida entre 0 y 2 de b de t diferencial t? Vamos a hacer la cuenta, pero no hace falta, ¿no? ¿Cuánto vale esa integral definida? Base por altura, pero un triángulo, ¿no? ¿Qué falta? Sobre 2, ¿no? 2 por 4 dividido 2. O sea que 4 vale, ¿no? O sea que esta integral definida vale 4. Lo cual quiere decir que si el teorema vale, y de hecho el teorema vale porque la función satisface la hipótesis, la función b evaluada en el C, que es el famoso valor intermedio, ¿no? Nos va a dar algo así como 2, ¿no? La función f evaluado en el punto intermedio, ¿qué dijimos? Existe al menos un C que satisface este resultado, dice el teorema, ¿no? Existe al menos un C que satisface este resultado. Y la función evaluada en C por la longitud del intervalo igual a la integral definida, ¿no? Bien, o sea que existe un C tal que B en C vale 2. Bueno, ahora pensemos en el problemita. Pensemos, lo interpretemos físicamente lo que está pasando acá. ¿Qué está ocurriendo? La función B es una velocidad, ¿no? La velocidad dice que un móvil se desplaza con una velocidad que es 2t, en un intervalo de 2 horas. Me parece que es la... ¿Qué nos parece? ¿Qué les parece que está diciendo ese P en C igual a 2? ¿Qué nos está dando ese P en C igual a 2? Ah, porque B es una velocidad. Ojo, está hablando de una velocidad. El dato es ese resultado de una velocidad, pero una velocidad muy, muy informativa del proceso. Claro, está dando una velocidad promedio. De hecho, es un valor promedio porque, como habíamos discutido el otro día, estamos también haciendo la aplicación del integral como un valor promedio, ¿no? En verdad, ¿por qué es el valor promedio? Porque pasé el intervalo dividiendo. Entonces, de hecho, es el valor promedio de la velocidad, por lo que habíamos discutido el otro día. Bueno, nos está diciendo ese resultado que la velocidad promedio es 2. ¿Y qué quiere decir que la velocidad promedio sea 2? Digo que este dato es muy informativo porque está dando información promedio de todo el comportamiento. Si el intervalo de tiempo contemplado fue 2 horas y la velocidad siempre positiva como vemos acá, ¿cuánto van a decir? ¿Cuánto va a decir ustedes? ¿Cuánto van a decir, chicos, que es el desplazamiento de todo el móvil? ¿Qué haríamos en ese caso? La velocidad promedio es 2, estoy evaluando un intervalo de 2 horas, la velocidad positiva. ¿Cuánto fue el desplazamiento del móvil? ¿Qué harán? Intuitivamente, olvídense el pizarrón, ¿qué hacen? Ustedes pueden agarrar un auto y ir a mucha velocidad, pero si le dicen que la velocidad promedio que tuvieron ustedes fue 80 km por hora, ¿no? Y anduvieron una hora, ¿cuál fue su desplazamiento? 80 kilómetros. ¿Cuál es el razonamiento que hicieron? Tomaron la velocidad promedio y ¿por qué la multiplicaron? Por la cantidad de horas que en ese caso es una. Simplifican las horas y por eso le queda 80 kilómetros. Fíjense, ahora pensemos el problema en su contexto. ¿Qué nos está dando la integral definida de la velocidad en este caso? ¿No nos da el delta x, el desplazamiento? ¿Y qué es el intervalo este que está acá? ¿No es el delta t? Entonces, la velocidad famosa promedio no es efectivamente delta x sobre delta t, matemática 1. Esa es la velocidad promedio. Pero esa velocidad promedio nos va a permitir o nos permite evaluar cuánto fue el desplazamiento total, si conozco el intervalo de tiempo. No sé qué pasó en cada instante, claro, porque la velocidad fue variable, pero si evalúo el intervalo en su globalidad, puedo puedo saber exactamente qué ha pasado. ¿Y por qué? Porque calculo el delta x. El delta x es la integral definida. ¿Está bien? ¿Se entiende?
espectacular. Entonces, el teorema del valor intermedio y el valor promedio están vinculados y están atados a la integral definida. No hay nada nuevo acá, es lo que le decía allá al principio. Cuando discutimos las aplicaciones de la integral, es darle una vuelta de tuerca a lo que ya sabemos. Si aprendimos bien el concepto de integral definida, cualquier cosa que nosotros les preguntemos a ustedes, cualquier desafío futuro que ustedes tengan en relación a la construcción de un modelo basado en la integral, que van a tenerlo, van a poder desarrollarlo perfectamente bien sin saber cada caso particular, porque todos esos casos particulares son derivaciones del concepto central que es la integral definida como cambio total. ¿Está bien? Pero además, fíjense qué interesante. Supónganse, bueno, si conozco esto, ¿no? Antes de irme a otra cosita, ¿puedo saber quién es C? ¿Puedo saber quién es C? Si tengo el gráfico, sí puedo saber fácilmente quién es C, ¿no? Porque sé quién va a ser. C es un instante real que existe. Esa velocidad promedio de 2 también ocurre, ¿no les recuerda vagamente al famoso el teorema de Lagrange, la secante de la velocidad instantánea? Bueno, hay una relación, porque si este C existe, de hecho existe, porque lo demostramos, es un valor intermedio, un valor que está en el intervalo, tiene que haber un momento en donde la velocidad valga 2. Tiene que haber un momento en donde, ¿no? ¿Y hay un momento en donde la velocidad vale 2? Sí. Lo busco acá. Porque es fácil, ¿no? Ti, 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 ti. Este es C igual a 1. ¿Está bien? Si acá la velocidad instantánea coincide con la velocidad promedio. Y eso le llama la atención que podamos asegurar que siempre, según este teorema, una velocidad instantánea va a coincidir con una velocidad promedio. ¿Le llama la atención o no? ¿Siempre va a ocurrir eso? ¿Qué decía Lagrange? Sí, la función continua, ¿no? ¿Qué decía Lagrange? ¿Eh? Sí, una función que es continua. Si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces siempre va a existir al menos un instante C en donde la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio. Pero ojo, que hay una trampa acá. Ojo con Lagrange y el abuso interpretativo. Lagrange no nos está hablando de esta función, ¿no? Porque cuando Lagrange dice siempre va a existir un instante C en donde la velocidad promedio es igual a la instantánea, está hablando sobre la función. Hace el estudio sobre la función y traza la secante y la tangente sobre la función. Acá tenemos la velocidad, ¿no? Estamos viendo como la foto posterior. Pero está bien, no importa, porque la función cuya derivada es esa satisface las hipótesis del teorema de Lagrange. Entonces va a haber un instante en donde la velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea. Y está bien ese. En este caso el instante C es igual a 1. ¿Se dan cuenta? Es Lagrange, pero no es Lagrange. Lagrange establece las condiciones para que esto ocurra. Pero estamos viendo la foto después. Estamos viendo ya la velocidad. ¿Está? Probablemente, ¿qué está diciendo esto si quiero terminar el análisis? ¿Cuál es la función cuya derivada es esta? Supónganse que el móvil parte del reposo, es decir, puedo rescatar la primitiva que explica esta velocidad, ¿no? Si el móvil parte del reposo, parte de la posición 0. Eso quiere decir que si la función esta, la velocidad, ¿no? Es 2t, la función posición, cuya derivada es esta, va a ser algo así como t cuadrado, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo entonces si parte de 0? Me está diciendo algo que es espectacular, porque esto arranca así, ting, ting, ¿no? Miren qué espectacular, Lagrange. Cómo se conecta todo con todo. Esto es X, ¿no? Lo que está diciendo Lagrange, que en el instante 1, la pendiente de esta recta es igual a la pendiente de esta secante y es igual a 2. Eso lo estamos viendo en la foto después, que es la que nos está dando el teorema del valor intermedio. Pero no puede una contradicción, tienen que estar hablando de lo mismo, porque de hecho están hablando de lo mismo. ¿Lo ven? ¿Ya claro esta interrelación? Lo que nosotros pretendemos, nosotros y nosotras pretendemos en Matemática 2, que todo el tiempo traten de hacer esto, que vuelvan sobre Matemática 1, sobre todo sobre los temas fundamentales, porque a la hora de rendir el parcial y el examen final, esas preguntas están siempre implícitas. Y si tienen ese conocimiento, van a tener un desempeño mucho más satisfactorio y la van a pasar mucho mejor. Si tienen todo agarradito así suelto, la van a pasar no tan bien. Y van a padecer la instancia de evaluación, que no es lo que queremos que ocurra.
Nosotros queremos que con la instancia de evaluación sea una instancia en donde ustedes puedan explotar, en la medida de lo posible, su autonomía y su autonomía creativa, sobre todo. Pero para poder explotar su autonomía creativa sobre un desafío nuevo, tienen que tener bien internalizados los conceptos. Si los tienen agarraditos y sueltos, es un padecimiento. ¿Está bien? Y no les sirve a nadie, ni a ustedes ni a nosotros. Bien, decía, así como hay obviamente una interpretación física del teorema del valor intermedio y el valor promedio, tenemos una interpretación pseudofísica, no, pseudofísica barra geométrica que es muy interesante. Me había adelantado ayer, voy a borrar acá. Piensen, imaginemos un nuevo escenario en donde la velocidad no es esta. Donde la velocidad no es esta, sino que una cosa así. ¿Eh? No tenemos la ley y es horrible la curva que la define, pero es una función integrable, ¿no? Como es una función integrable, también tiene que existir, ¿qué? Un c, tal que si lo multiplico por el intervalo, sea igual a la integral definida, ¿no? De a, en este caso 0,2, b de t diferencial t. Y acá la cosa se pone interesante. Porque supónganse que a nosotros nos dicen que la integral definida de esta, es decir, nos dicen que el desplazamiento total del móvil fue de 6. ¿Está bien? ¿Está? Nos dicen que fue de 6. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad promedio del proceso? Es fácil de calcular, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto vale? 3, ¿no? Bien. Vale 3. O sea que la velocidad promedio es 3, ¿qué es esto, no? Esa es la velocidad promedio. No sé dónde ocurre esa velocidad promedio, pero fíjense qué interesante. Esto que está acá, que es este rectángulo, ¿no? Tiene exactamente el mismo área que la figura que define la porquería que dibujé antes, en el intervalo analizado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Y porque si esto es 6 y esto es igual a base, altura por base, esto define un rectángulo, cuya área es fácil de calcular. Y entonces ahí tenemos una espectacular interpretación, porque no importa cuán compleja sea la curva de velocidad. Si yo tengo un dato sobre el valor promedio, puedo calcular el área, ¿no?, de esa curva y puedo con del rectángulo que define la tesis del teorema y a partir de ahí encontrar cuánto vale la integral definida, ¿no? Está bueno. Entonces, si la función es integrable, no importa cuán intrincada sea, siempre voy a poder construir un rectángulo cuya área sea igual a la que define esa figura intrincada. Esa es la tesis, sería la interpretación geométrica del famoso teorema del valor intermedio. ¿Se dan cuenta? No importa cuán compleja sea, siempre voy a poder encontrar una figura, un rectángulo que tenga igual área que la figura que define la función. ¿Está bien? Interpretación física, geométrica, le dimos la vuelta de tuerca necesaria, lo vinculamos con los teoremas fundamentales de Matemática 1. ¿Queda alguna duda de esto? Es bastante importante este tema. No es necesario que sepan, obviamente, demostrar el teorema, pero sí es importante que puedan aplicarlo y pensarlo como lo estamos viendo hoy. Si lo pueden hacer así, van a tener las herramientas para potenciar su faz creativa a la hora de resolver el desafío del futuro. Sí, todas las fórmulas de física que están viendo actualmente en la facultad son una sobresimplificación de lo que estamos discutiendo acá. Todo. Desde los movimiento uniformemente acelerado, rectilíneo y demás, son todas consecuencias de estos resultados. Que obviamente son resultados de los aportes que hizo Newton ya hace más o menos 400 años, con su famoso libro iniciático del cálculo diferencial. A partir de ahí,
todavía tenemos esas famosas relaciones de la ecuación de la física que van desde el movimiento hasta el trabajo, que vamos a discutir después más adelante en Matemática 2, cuando definamos integral de línea, van a ver cómo todas están vinculadas con estos resultados teóricos, que funcionan perfectamente bien a la meso y macroescala, que es en lo que nosotros habitamos, y como sabrán los más curiosos, cuando uno empieza a construir modelos a escala atómica, ya esto empieza a fallar. Pero bueno, a la escala en la que nosotros vivimos, esto funciona a la perfección, explica perfectamente bien lo que pasa en cada instante. Bien, nos queda un temita interesante, como anticipé ayer, para cerrar el tema de las integrales, que es el concepto de integral impropia. ¿Y cómo se origina el concepto de integral impropia? Para discutirlo, conviene volver al principio. ¿Se acuerdan que cuando nosotros habíamos definido una función integrable, ¿no? ¿Qué decíamos? Función definida en un intervalo cerrado a b, decimos que la función es integrable si solo si existe un número L tal que cuando la norma de la partición tiende a 0, las correspondientes sumas rimas se acercan tanto como quieran a ese número L. Cualquiera sea la selección de puntos compatible, considera decir ese límite existe y es igual a L, ¿no? ¿Está bien? Si puedo hacer eso sobre una función, fíjese que interesante que en el primer contexto no pedíamos que la función sea continua, decíamos que pueda realizar ese límite. Después nos dimos cuenta que la función puede ser continua, excepcionalmente continua, y ese límite puede ser realizado. Y nos va a dar un número L. ¿Está bien? Si ese límite existía, entonces, si ese L existe, decimos que L es la integral definida. ¿Está bien? Y la indicábamos de esa manera. Un breve repaso que nos va a servir para entender un montón de cosas sobre lo que queremos introducir. Estábamos pidiendo algo fundamental, estamos pidiendo algo, una exigencia muy rigurosa. Estamos pidiendo que la función esté definida en un intervalo cerrado a b. Y después pedimos, además, que además de estar definido en un intervalo cerrado a b, que la función, que habíamos pedido también después, que sea continua, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a jugar. Veíamos que, por ejemplo, la función 1 sobre x, ¿está bien? Estamos de acuerdo que no es continua en todos los reales, pero si ustedes quieren integrar entre 1 y e, por ejemplo, como está indicado en el gráfico, lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Después con las tablitas de integrales, este es el logaritmo natural de x, perdón, ¿no? Ah, no. Sí, quiero integrar, eso no es el logaritmo natural de x. Ah, no, quiero integrar 1 sobre x, perdón, que está dibujada ahí. Su primitiva es el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿no? Lo vimos en la tablita, bueno, lo aceptamos como tal, y entonces para calcular esa primitiva, entre 1 y e es tan sencillo como evaluar el logaritmo natural en e menos el logaritmo natural de 1, según Barrow, y ese resultado nos da 1. ¿Ah? La interpretación geométrica es que el área que define la curva entre 1 y e, la figura que queda subscripta o inscripta, es 1, ¿no? La interpretación física del cambio total de las funciones hacia una función velocidad va a ser 1. Bueno, estamos de acuerdo. Nada nuevo, dirán ustedes, si tienen razón. ¿Para qué pasa si quiero integrar esta misma función entre menos e y menos 1? Dirán, no pasa nada, pero necesito la otra rama de la gráfica, ¿no? Puedo hacerlo también, pero necesito ver la otra rama porque ahí no está definida. Tengo la otra rama, hago el mismo cálculo. ¿Cuánto dice que va a dar esa, sin hacer el cálculo? ¿Cuánto va a dar ese resultado? Es simétrica, pero es antisimétrica, ¿no? Si yo quiero calcular el área, ¿cuánto va a dar? El área de la región que define. El área va a dar lo mismo, va a ser 1, pero el cambio total va a ser opuesto, ¿no? Por el signo, va a ser menos 1. El área es el mismo, pero el cambio total es menos 1. O sea, el área es el mismo, pero la integral definida en un caso es 1 y en otro caso es menos 1. ¿Está bien? Hasta ahora ustedes dirán nada nuevo y tienen razón. ¿Dónde está la novedad? La novedad es la siguiente pregunta. ¿Y si queremos integrar entre menos 1 y e? ¿Podremos hacerlo? Según todo el bagaje de concepto que hemos construido, no tengo forma de hacerlo. Porque no es continua, y entonces ese proceso de integración no puedo llevarlo adelante tal y cual lo conocemos. ¿Está bien? Sin embargo,
Lo que vamos a hacer ahora es dar las condiciones de existencia para poder llevar adelante un proceso que va a ser alternativo, que en forma casi análoga nos va a permitir definir si esa integral existe o no. Es decir, hoy no podemos decir si ese resultado existe o no, y en función de los conocimientos que tenemos, estaríamos más cerca de decir que no, porque no podemos ir adelante, pero lo que va a abrir esta puertita, como no podemos aplicar Barrow, es la definición de la integral impropia, que así se llama. Ahora vamos por qué. El impropio tiene que ver justamente con contraste con lo propio como algo conocido, que es la otro proceso, y el impropio queda como algo impropio, valga la redundancia, ¿no? Bien, ¿y qué nos va a proponer este proceso de integración impropio o este proceso de integración alternativo? ¿Se va a poder hacer siempre? ¿Siempre este proceso de integración impropio va a converger a un número? Y si converge a un número, ¿qué significa ese número? Y si no converge a un número, ¿por qué? ¿Y cómo vamos a informar esa no convergencia? Bueno, todas son preguntas que debemos tratar de responder ahora. Bien, lo primero que vamos a relajar para pensar este proceso es el intervalo de integración. Vamos a permitir que el intervalo de integración tenga extremos infinitos. ¿Está bien? Como primer cuestión de relajamiento, para ver qué pasa. Y la otra, pregunto, la otra posibilidad que vamos a explorar es si la función tiene algún punto de discontinuidad, como vimos recién. Se dan cuenta que la función en el caso anterior tiene un punto de discontinuidad. Entonces, cuando queríamos integrar entre menos 1 y 1, entre menos 1 y e, perdón, tenía esa discontinuidad en el medio y no sabía cómo trabajarla. Bueno, son dos posibilidades. Una, relajamos los extremos de integración de tal manera de permitir que la función vaya de menos infinito a más infinito como caso extremo, o pensamos el proceso con puntos de discontinuidad. Y vamos a ver qué pasa. Esas dos caminos alternativos van a generar dos tipos de integración impropia. En el primer caso vamos a llamar integral impropia de primera especie, ahora lo voy a enfatizar, y en el segundo caso vamos a indicarlo como integral impropia de segunda especie. Que yo pueda pensar el proceso de integración no quiere decir que la integral exista, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo de siempre. Si el límite que supone el integral no me da un L, esa integral no existe. Pasaba también con las funciones anteriores, ¿no? Bien. Integrales impropias típicas van a tener esa expresión, ¿la ven? Fíjense que en el primer caso tengo una integral sobre una función que va de 1 a infinito. Ojo, que propongamos integrales con extremos de integración evaluados, ¿no? Por más que algún extremo sea infinito, no quiere decir que el resultado de eso me va a dar un conjunto de primitivas. Si la integral existe, es un número, es una integral definida. ¿Tá? Sería una integral impropia que está definida, y esa integral impropia definida tiene una interpretación concreta de ese número. O es un cambio total, o es un área de la cuestión geométrica, de la medida geométrica o de la medida física, ¿de acuerdo? Cuando planteamos integrales con extremos de integración explícitos, estoy calculando integrales definidas. No importa que los extremos de integración sean infinitos. Bien. En el primer caso, entonces, relajé el intervalo de integración. Lo relajé tanto que en el extremo superior lo planteé hasta el infinito. En el segundo caso lo hice al revés, me fui al menos infinito. En el tercer caso puse los dos infinitos, ¿no? Pero en el cuarto caso es diferente. ¿Qué le pasa en el cuarto caso? Quiero integrar entre menos 1 y 1 una función que es más o menos conocida por nosotros y nosotras. ¿Qué le pasa a la función 1 sobre x cuadrado en x igual a 0? ¿Qué tiene? Una asíntota vertical. Entonces, si yo quiero integrar entre menos 1 y 1, y como estoy pasando por la asíntota, tengo un problema ahí. Por lo menos no puedo usar la estrategia clásica de integración. Tengo que imaginar un mecanismo, un método. A eso vamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el método? ¿Cómo lo vamos a pensar? Pensemos en este ejemplito sencillo. Bueno, pensemos justamente en la 1 sobre x cuadrado. Partamos de lo que sabemos hacer y flexibilicémoslo hasta donde se pueda. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Si yo quiero calcular la región que está indicada como RB, se dan cuenta que RB es la integral definida sobre la función entre 1
y un valor b, que es un real, cualquiera, ¿no? Lo podemos hacer perfectamente. ¿Por qué? Y porque es calcular la integral definida de la función justamente entre 1 y b. Como la función es positiva, me va a volver el área de la región que inscribe, ¿no? Podemos calcular eso, sí, es muy fácil, porque 1 sobre x cuadrado, ¿cómo lo calculamos esa integral? O calcular su primitiva y después contextualizarla, ¿no? ¿Cómo son las primitivas de esta función? X a la menos 2, x a la menos 2 más 1, ¿no? X a la menos 1 sobre menos 1. Es x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. ¿Está bien lo que digo? Sí, lo hice bien aparatoso. Más c, con lo cual va a quedar menos 2 más 1, va a quedar menos x a la menos 1 más c, o sea que va a quedar menos 1 sobre x más c. Es ese conjunto de primitivas asociado a la función 1 sobre x cuadrado. Ahora que la tengo, directamente aplico Barrow. ¿Aplico Barrow dónde? Y voy a aplicar Barrow para calcular la región de B, voy a aplicar menos 1 sobre x, me quedo con una primitiva porque es lo mismo, por lo que ya sabemos, entre 1 y el B que está arriba, es más grande que 1. Entonces esto nos va a quedar menos 1 sobre B más 1, que es igual a 1 menos 1 sobre B, y está bien, ¿no? ¿De acuerdo? Si B es un número más grande que 1, eso va a ser siempre positivo, y está bien, porque 1 sobre B va a ser más chiquito que 1 y siempre me va a dar positivo. Y el resultado de esa integral definida siempre va a ser el área que va definiendo el B a medida que se va estirando, ¿no? Ahora, cuando digo flexibilicemos, relajemos, ¿qué pasa si B crece tanto como el infinito? ¿Qué pasa si B se hace tan grande como el infinito? Da la impresión de que esta función, 1 sobre x cuadrado, como tiene una asíntota en el infinito, crece todo, decrece todo lo que quiera, pero nunca toca el cero. Hay como algo encerrado ahí, ¿no? Que como que tendiese a estabilizarse. Es una reflexión que uno puede hacer, una conjetura que uno puede hacer. ¿Y podremos construir una herramienta que evalúe esa conjetura analíticamente? Sí, y es muy sencillo. ¿Cómo podemos hacerlo? No vean, no vean, no hagan trampa. Pensémoslo, ¿cómo podemos evaluar eso? En esa expresión final tenemos la llave que encontramos. Porque las primitivas va a ser igual, no va a cambiar con la extrema integración. El conjunto de primitivas asociado es siempre el mismo. ¿Qué estoy pidiendo yo ahora? Que B crezca todo lo que quiera. Pero cuando B crece todo lo que quiere, ¿qué nos va a quedar ahí? 1 sobre B. O sea que nos va a quedar un término que se hace cada vez más chico. O sea que le estoy sacando cada vez menos a 1. Y en esa situación, entre comillas, límite, ¿cuál va a ser el área que queda encerrada bajo la curva? 1. Entonces daría la impresión de que ese proceso raro, alternativo que estamos construyendo, está convergiendo un valor. ¿Y cómo podemos, bueno, construir la estrategia analítica? Es muy sencillo y ya lo sabemos. ¿Qué vamos a pedir? Que ese B crezca todo lo que quiera. ¿Y cómo pido que ese B crezca todo lo que quiera? Que evaluando el límite cuando B tiende a infinito. Entonces, sobre este resultado, voy a hacer lo siguiente, voy a pedir en verdad el límite cuando B tiende a infinito de 1 menos 1 sobre B. Listo. Y esto va a ser 1. ¿Y eso cómo lo voy a informar para que quede elegante y como piden los libros? Que la integral impropia de primera especie evaluada entre 1 e infinito de 1 sobre x cuadrado diferencial x es igual a 1. ¿Cómo lo voy a resolver? De la manera que lo hicimos recién. Calculo las primitivas de la integral 1 sobre x cuadrado como si esto fuese un b genérico, y después pido que b vaya a infinito. ¿Cómo se hace prolijo eso? Ahora lo pongo en limpio en la pantalla. Pero es así. ¿Se entendió la idea? Ese es el mecanismo, ese es el método que vamos a llevar adelante. Para las integrales de primera especie, que son estas. ¿Cuáles son las de primera especie impropia? La que dejamos que algún límite de integración vaya a infinito. No tienen que tener discontinuidades. Puedo mezclarlas después, obviamente, pero bueno. Ya después cada uno. Bien. Paso en limpio. Sí. Sí.
No lo vas a hacer cuando aparece la otra, que es una transformada, que es la arcotangente. No, la 1 sobre x cuadrado más 1, ¿ves? No me acuerdo cuál es la expresión. Hay una que es el arcotangente de x, sí. No, pero todo lo que es... No, porque ese es el logaritmo natural de x, del valor sobre todo x. Porque ese, si querés aplicarle la regla, esta te va a quedar x a la menos 1 más 1, te va a quedar x a la 0, dividido 0. Por eso la regla no aplica ahí, porque algebraicamente es inconsistente el resultado de buscar la primitiva por la regla. La regla de la potencia es para todo alfa, x al alfa, pero con alfa distinto de 1. Ahí no funciona. ¿Está bien? O de menos 1, bueno, de 1 a menos 1. Depende de cómo lo pongas. Si es x al alfa, con alfa distinto de 1, y si es 1 sobre x al alfa, con alfa distinto de 1 también. Siempre distinto de 1. Exactamente. Sería la otra alternativa, ahora lo podemos plantear. La forma analítica de resolverlo como está expresado ahí abajo, ¿no? Vamos a calcular el límite cuando b tiende a infinito entre corchetes y ahí pongo la integral impropia. ¿Está bien? Pero no pongo el infinito. O sea, ¿cómo se va a informar esto? Si quiero calcular la integral entre acá 1 e infinito más de 1 sobre x cuadrado diferencial x es igual a esto. Es el límite cuando b tiende a infinito y donde aparecía el infinito en el, integral, en el símbolo integral va el b, que es el que permite relajarlo hasta el infinito, flexibilizado hasta el infinito. Bueno, pero es como un límite, porque acordate que la integral ya es un límite en sí mismo. ¿Abajo dónde? No, en esta función no. ¿Por qué? Porque estamos pasando al otro seno donde tiene una discontinuidad. Pero ahora a ver cómo la resolvemos. ¿Está bien? En este caso, si lo evalúo como una integral impropia de primera especie, estoy flexibilizando el extremo de integración, pero no en esos extremos flexibles, o sea, la función tiene que ser continua. Si aparte tengo una discontinuidad, estoy pasando a la otra especie, que las puedo combinar, pero no vamos a hacer tan, o sea, se puede encontrar una vuelta. Pero vamos por lado tenerla separada. De primera especie son esta y de segunda especie lo vamos a ver. Lo que decía la compañera es, si en vez de integrar entre 1 y b, integro, por ejemplo, de menos infinito, ojo, hasta menos 1, porque si voy hasta 1 tengo el problema que dice el compañero. Estaría chocando contra una discontinuidad. Lo puedo hacer perfectamente, hago lo mismo. Acá quiero encontrar, ¿no? Como esta es simétrica, esta es una función que es así, ¿no? Ya les digo que me va a dar 1 eso, pero lo voy a evaluar, porque es simétrica con respecto al eje y, porque la 1 sobre x cuadrado. Entonces, y como estoy integrando sobre el mismo intervalo, pero simétricos, me tendría que dar lo mismo, lo evalúo. Esto va a ser igual al límite cuando b tiende a menos infinito, y lo que en donde pongo la b ahora es, pongo esto acá abajo, porque es el que va el que va a infinito, y el menos 1 lo dejo igual, ¿no? Menos 1 acá. Entonces me va a quedar 1 sobre x cuadrado diferencial x. Busco la primitiva de esto, la primitiva de esto va a ser la misma, porque es la misma primitiva, es 1 sobre x cuadrado. Lo que está cambiando es el barro, entre comillas, porque voy a integrar ahora. Hago primero el cálculo de la primitiva y evalúo barro y me va a quedar acá 1. ¿Cómo era la primitiva? 1 menos 1 sobre b, ¿no? Pero esta primitiva, ya evaluada en barro. No sé si está evaluada en barro, ¿no? Entonces no me sirve. Tengo que encontrar la primitiva. ¿Se acuerdan cuál era? Era menos b. ¿Cuál? No, saquemos la c como queda. Menos b. Ah, no, sin la primitiva, perdón. Dije bien la primitiva. La primitiva me quedaba. Claro, x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Está bien. X a la menos 2 más 1 es x a la menos 1. Y o sea, me queda menos 1 sobre x, ¿no? Ahí. Y esta, muy bien, la voy a evaluar entre ahora, entre b y menos 1. ¿Está bien? Entonces, cuando evalúo esta primitiva entre b y menos 1, me va a quedar. El primero me queda positivo, porque me queda menos 1 sobre menos 1, que es 1.
¿no? Menos, me queda positivo, positivo, ¿no? 1 más 1 sobre b, pero como se darán cuenta, cuando sobre esto me quedaría 1 más 1 sobre b, y a esto tengo que calcular el límite cuando va a infinito, y va a dar también 0, va a tender a 0 este, ¿no? Esto va a 0, por lo tanto, todo esto va a 1. Da lo mismo, como sospechábamos. Lo impactante de esto, es que una función que es muy, muy parecida a esta, que es la 1 sobre x, uno sospecharía que tendría un comportamiento similar, porque la 1 sobre x en la rama positiva es muy parecida a esta. Pero ¿tiene un comportamiento similar? Pensémoslo. Ahora que tenemos la herramienta, podemos indagar, que es la pregunta un poco que había quedado pendiente recién, ¿no? ¿Se acuerdan que decía, qué pasa con la 1 sobre x? Que es la que estaba en la pantalla anterior. ¿No? La 1 sobre x así. ¿No? Entonces la voy a evaluar entre 1 y voy a dejar que b se vaya a infinito. ¿Está? Entonces, para resolver la integral impropia entre 1 a infinito de 1 sobre x diferencial x, esto es 1 sobre x, lo que busco primero entonces son esto es igual al límite, ¿no? Cuando b va a infinito de la integral entre 1 y b de 1 sobre x diferencial x. Entonces hago el mismo procedimiento que hice antes, busco la primitiva o las primitivas de 1 sobre x, aplico barro o en b y en 1 sobre esa primitiva y evalúo el límite. Bueno, ¿cuál es la primitiva de 1 sobre x? Es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Las barras las saco porque estoy trabajando, bueno, más las constantes, ¿no? Estoy trabajando en la parte positiva, no me hace falta. Entonces evalúo esta primitiva ahora, logaritmo natural de x, lo evalúo entre 1 y b. ¿Está bien? ¿Y qué va a quedar acá? Logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1, que es 0, ¿no? Por lo tanto, acá me va a quedar que para reencontrar, evaluar si esta integral impropia existe, converge, tengo que calcular el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto da el logaritmo natural cuando b va a infinito? Y bueno, ¿para dónde va? Sí, bueno. Sí, pero esa herramienta que va para allá, ¿se estabiliza en un momento o crece todo lo que quiere? Logaritmo natural de x, chicos, chicas, ¿cómo es? El logaritmo natural de x cuando x va a infinito. ¿Qué le pasa al logaritmo natural de x? Va a infinito, es creciente. Por lo tanto, este límite va a infinito. Cuando eso ocurre, decimos que la integral impropia diverge. De hecho, vamos a decir que la integral impropia diverge cuando ese límite no existe, que puede ocurrir, o cuando ese límite va a infinito. Y si la integral impropia diverge, vamos a decir que diverge y que no converge. Es decir, que no existe. Qué impactante, porque uno sospecharía que la verdad que esta función es bastante parecida a la 1 sobre x cuadrado. Por lo menos en la rama positiva, si la otra converge a 1, ¿por qué esta no converge a 1? Y bueno, no converge a 1. No hay un área finita debajo de la 1 sobre x cuando x va a infinito. Bien, ¿está claro? Bueno, estas son las integrales de primera especie. ¿Cuáles serán las de segunda especie? Ya les dije, ya le dije una vez y después la volvimos a poner de manifiesto con la reflexión del compañero. Si sobre esta misma función quiero integrar entre menos 1 y 1, tengo un problema, ¿no? Porque en el medio tengo un agujero, tengo una discontinuidad tipo salto infinito. Bueno, vamos a ordenar eso en una reflexión, que es la que está acá. Antes de ordenar eso en una reflexión. Vamos a hacer una subclasificación, igual esto es muy detallista, no hace tanta falta, pero bueno, si queremos ordenarlo, siempre está el que le gusta tener bien categorizado, catalogado todo, y está bien, la matemática un poco funciona así. Hay tres casos distintos, como vimos recién, ¿no? Está el caso 1, cuando el extremo superior de integración va a infinito, estará el caso 2, que después hicimos, cuando el extremo inferior de integración va a infinito, y estará el caso 3, cuando los dos van a infinito. Pero ojo,
con la función 1 sobre x cuadrado yo no puedo calcular la integral impropia de caso 3. ¿Por qué? De primera especie. Si quiero hablar con toda la terminología precisa. Si yo tengo la función 1 sobre x cuadrado, no puedo calcular una integral impropia de primera especie según caso 3. ¿Por qué? Porque tengo un punto de discontinuidad en el medio. El caso 3 que pide ahí tiene que pedir, exige que la función sea toda continua en reales. Entonces podría calcular, si quiero, una integral impropia de caso 3 para la función lineal, entre menos infinito e infinito, ¿no? Podría ser perfectamente. ¿Y cómo calcularíamos una función impropia para la función lineal entre menos infinito e infinito? ¿Se le ocurre qué estrategia darse? Esto es interesante. Claro, ¿cómo resuelvo eso? Supongo que quiero calcular la integral impropia. Bien sencillo, entre menos infinito e infinito de la función x diferencial x. Para poder resolver esto, tengo que primero entender que el caso 3 es una combinación del caso 1 y del caso 2. Entonces tengo que dividir el problema en dos problemas. Tengo que combinar el caso 1 y el caso 2. Para lo cual tienen que darse ustedes un valor intermedio, C, entre los infinitos, que partan el problema a la mitad. Cualquiera que quieran. ¿Cuál podemos dar? En este caso, que es simétrica y tiene bien, poder poner el 0. Entonces esto en verdad va a ser la integral entre menos infinito y 0 de x diferencial x más la integral entre 0 y más infinito de x diferencial x, ¿no? Caso 1, caso 2. ¿Cómo resuelvo el caso 1? Bueno, hago el límite cuando b va a infinito de la integral entre b y 0 de x diferencial x, ¿no? ¿Cómo resuelvo el otro? Hago el límite cuando b' va a menos acá. Gracias por la mirada del compañero que no le gustó. Va a menos infinito. Y esta va a ir a más infinito cuando 0 va hasta b' de x diferencial x. Antes de seguir con este procedimiento, ¿les parece que esta integral va a converger? Tiene toda la pinta de que no. Y es obvio, ¿por qué? Cuando integro esta, ya este primer pedazo me va a dar una incongruencia, una divergencia. Porque acá me va a quedar el límite cuando b va a menos infinito de x al cuadrado sobre 2, 0, me va a quedar 0 menos b cuadrado sobre 2, b cuadrado sobre 2, ¿no? Me queda ahí, ya evalué Barrow, me queda x cuadrado sobre 2, 0 menos b, menos b cuadrado sobre 2, b cuadrado sobre 2, no, 0, con menos acá, menos b cuadrado sobre 2, ¿está bien? Y cuando b va a infinito, que me queda infinito, listo. Cuando calculo el otro también me queda infinito, diverge. Y sí, sospechamos que debe diverger, ¿por qué? Y porque para que esto tiene la pinta de converja un valor, como que no puede crecer, hacer creciente la función. Porque si no va a crecer siempre el área que queda bajo la curva, ¿no? Y si me da al infinito va a seguir creciendo. Entonces como que tiene que ir estabilizándose en algún valor para que esto pueda ir a algún valor. ¿Está bien? Caso 3 entonces la combinación de los otros dos y hay que tratarlo como tal. Bien, decía que hay otra alternativa. Vamos a ver acá. Que va a definir la integral impropia que vamos a indicar como de segunda especie. Vamos a partir tomando la función 1 sobre raíz de x. ¿Está bien? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular, por ejemplo, la integral de esta función entre k y 4. Ningún problema, ¿no? Porque entre k y 4 la función está perfectamente definida, intervalo cerrado, lo resuelvo como siempre. Si yo voy a encontrar el área de esa RK, va a ser la integral entre k y 4, donde k es más chiquito que 4, no hay ningún problema, de 1 sobre raíz de x diferencial x. Para resolver esto busco la primitiva de 1 sobre raíz de x. Esto es igual a a x a la menos un medio, ¿no? Diferencial x, hago lo mismo, es x a la menos un medio más 1, dividido menos un medio más 1 más c, ¿no? Sí. ¿Sí? Es interesante. Puede ser que dé 0 esa. Sí, porque te queda menos infinito más infinito.
y son infinitos de... Justo elegí un ejemplo muy polémico. Porque te va a quedar, esos infinitos que estás sumando son de distintos signos, pero del mismo, son equivalentes. Entonces al restarlos te queda 0. Pero te quedaría una indeterminación porque está restando 2 infinitos, ojo. Acordate que esto nos lleva a la indeterminación del límite. Cuando vos restás 2 infinitos, en verdad es una indeterminación. Salvo que vos sepas, por algún otro lado, que esos infinitos son equivalentes que estás restando. Si vos restás infinito equivalente, te va a dar 0. En este caso, entonces en esa nos daba 0, porque el área infinita tenemos un lado, claro, pero lo que pasa es que nos lleva a otra discusión. Ya tenemos 2 áreas infinitas, que es un poco contrario a lo que propone el concepto de integral impropia. Cuando una integral, está bien que se puedan compensar, que el resultado termine siendo infinito, es 0, pero no es un 0 que nos interese. Nosotros vamos a analizar integral impropias que en sí mismo cada una nos dé un L, un valor que podamos interpretar. ¿Está bien? No es que el anterior esté mal, está bien, ese 0 tiene un sentido y sobre todo cuando en determinados contextos de la física, de la química, ese 0 dice mucho del proceso, pero es discusión que vamos a tener, o van a tener ustedes eventualmente mucho más adelante, si se dedican a esto. Y si no se dedican a esto, no lo tendrán nunca más en la vida. ¿Qué va a ser? Bien, entonces nos queda x a la menos un medio, ¿qué me queda acá? X a la un medio, ¿no? Y acá me queda un medio abajo. Entonces me queda, esto no es igual a 2 veces la raíz de x más c. ¿Está bien? 2 veces raíz de x más c. Si yo evalúo esto ahora, 2 veces la raíz de x más c, me quedo con una primitiva y lo evalúo entre k y 4, me va a quedar 2 por la raíz de 2, que es 4, menos 2 veces la raíz de k, que es el resultado que está allá. ¿Está bien? Bueno, eso es para un k real que es más grande que 4, ¿no? Otra vez pasa algo similar a antes. Al 4 le estoy sacando. Pero ojo, que le estoy sacando. Estoy sacando. Pero estoy sacando en un momento. Ah, K es más chico que 4, perdón. Sí, le estoy sacando siempre un poco menos, ¿no? Porque K es más chico que 4, perdón. Integré bien, sí, K es más chico que 4. Entonces siempre le estoy sacando un poco menos. Cuando K se hace tan chico como 0, que es la misma reflexión de antes, ¿cuánto le estaré sacando al 4? Nada. Entonces, el área de la curva que está definida entre 4, ¿no? y 0 va a dar 4. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo hicimos antes, pero el razonamiento es análogo, pero la situación es diferente, porque lo que ocurre acá es que el extremo de integración es un número, porque acá está tendiendo a ¿cuánto? A 0. Podría estar acá tendiendo a donde tengo la asíntota, podría estar acá tendiendo a 1, a 2, a 3, donde tengo la asíntota vertical. Lo que estoy haciendo es una cosa distinta porque estoy integrando sobre un lugar donde la función tiene un tipo de discontinuidad de salto infinito. ¿Está bien? Entonces a priori no puedo saber si eso converge un número o no. Tengo que hacer el análisis con el cálculo del límite como lo voy a pasar en limpio ahora. Pero se da cuenta que el procedimiento análogo, ¿estamos de acuerdo, chicos, chicas? ¿Pero se entiende la diferencia? Es análogo por una diferencia sustancial. La función ahora es discontinua. ¿Está bien? Y el procedimiento es ese. En este caso, ojo, que además es un límite lateral que estoy calculando. ¿Por qué? Porque del otro lado la función no está definida. Encima. Estoy calculando un límite lateral. Tenemos que tener mucho cuidado para no ser inconsistentes. Pero nos va a quedar 4. O sea que tiene un área finita otra vez. ¿Está claro? Estas son las integrales de segunda especie. ¿Por qué? Porque el intervalo de integración se define entre números, fíjense, se va a definir entre números reales, en este caso entre 0 y 4, pero en alguno de esos números, o esos dos números están incluyendo una discontinuidad de tipo salto infinito, o sobre algún extremo tengo una discontinuidad de salto infinito. Con lo cual eso nos habilita otra vez a hacer la subclasificación en las tres especies, en los tres casos, como viene ahora. El caso 1, ¿qué ocurre? Tengo la indeterminación en el extremo, tengo no la indeterminación, tengo la asíntota vertical, ¿está bien? En el extremo inferior de integración, ¿lo ven? Por eso calculo el límite cuando K va a más o menos, depende de que lo esté. En el caso 2,
tengo la asíntota en el extremo superior de integración, por eso lo pongo en el k allá arriba, ¿está bien? Y en el caso 3 la tengo en el medio. Si la tengo en el medio, que podría ser este caso, que ya vimos, el 1 sobre x cuadrado, ¿no? Si la tengo acá, ¿qué voy a hacer? Y quiero integrar entre menos 1 y 1. ¿Cómo integro esto entre menos 1 y 1 de 1 sobre x cuadrado diferencial x? Fíjense, interesante, porque lo que antes era una integral de primera especie, ahora, en este nuevo escenario, pasa a ser una integral impropia de segunda especie. ¿Por qué pasa a ser una integral impropia de segunda especie? Porque estoy integrando entre dos números. Pero ¿qué particularidad tiene este dos números? Que ese intervalo incluye una asíntota vertical sobre la función. Incluye una discontinuidad de tipo salto infinito. Es caso 3, ¿por qué? Y porque no está en ningún extremo la discontinuidad. Está en el medio en este caso. Entonces, para poder resolverlo, tengo que partirlo a la mitad. Tengo que ir, como dice ahí, hasta el c. Voy de menos 1, por ejemplo, ¿hasta dónde? Hasta 0, 1 sobre x cuadrado diferencial x, más la integral entre 0 a 1, 1 sobre x cuadrado diferencial x. Y ahora sí nos quedó, en el primer caso, en el primer sumando, es una integral impropia de segunda especie caso 1, ¿no? ¿Por qué es caso 1? Porque el k voy a ponerlo acá, ¿está bien? Voy a pedir que vaya hasta acá, perdón. Sí, está bien, ¿no? No, es caso 2. Este es caso 2. ¿Se dan cuenta de caso 2? El caso 2 me lo pide arriba, en el extremo superior de integración me pide el k. Y la otra es caso 1, porque acá me queda el caso 1, acá tengo el k. Desde acá caso 1. Igual, no le den mucha importancia a esta subclasificación. Lo importante es que esté claro el concepto. Después no importa, nadie va a pedir clasifique si es integral impropia de segunda especie caso 1, caso 2, caso 3. Tiene que poder resolverla, interpretar debidamente el resultado. ¿Ah? Si converge, si diverge, y si converge, ¿qué significa ese resultado? Si converge, es un cambio total. ¿Cómo? Sí. Bueno, lo que pasa es que el caso, la especie te define el procedimiento. Nada más. Si vos tenés claro los procedimientos según el caso que estés trabajando, tenés que decir qué es de primera especie o de segunda especie. Lo tenés que resolver bien. ¿Está bien? Vos tenés que saber cuál es el procedimiento y ese procedimiento está sujeto al tipo de especie de integral impropia que tenés. Una vez que lo incorporaste y practicaste un poquito, ya está, sale casi natural e intuitivo, no tenés que estar primera, segunda especie, segundo caso, tercer caso. Por ejemplo, si te aparece un problema de este tipo, dice, indicar verdadero o falso, justificar. Ese es un problema de la guía. Dice, la integral entre 3 e infinito de 1 sobre x cuadrado es un tercio. Obviamente, si ustedes estuvieron estudiando, ya se van a dar cuenta que esa integral es una integral impropia de primera especie. ¿Por qué? Porque en los extremos de integración tengo un infinito. Entonces eso me va a obligar a cambiar el infinito por una b. Y al cambiar el infinito por una b, voy a tener el límite cuando b va a infinito. ¿No? ¿De quién? Y esto lo voy a calcular como esto va a ser el límite cuando b va a infinito de la integral entre, pongo el nombre, ya no me interesa el nombre, sé lo que tengo que hacer, a b de 1 sobre x cuadrado diferencial x. ¿Está bien? Ya teníamos las primitivas de todas estas, ¿no? ¿Cuáles eran las primitivas? Era menos 1 sobre x, ¿no? Entonces tengo el menos 1 sobre x, lo evalúo en 3 y b, ¿no? Entonces me va a quedar menos 1 sobre b, menos menos, más un tercio, ¿no? Y a esto voy a calcular el límite cuando b va a infinito de menos 1 sobre b más un tercio, que efectivamente es un tercio. ¿Está bien? Pues me va a quedar menos 1 sobre, sobre infinito, que tiende a 0. Agregué esto, sí, por favor, aclárenlo, chicos, chicas. Miren que esto probablemente ya no lo vean en el aula, así que presten mucha atención acá. Esta es la práctica que vamos a tener. Es bastante repetitivo. Una vez que hicimos 1 o 2, son todos iguales. Nos da un tercio. ¿Qué quiere decir ese tercio? ¿Cómo interpretamos ese tercio? Si la función 1 sobre x cuadrado fuese una función velocidad de un proceso, va a ser el cambio total desde que empecé a contar que fue en 3 hasta
que la variable independiente crezca todo lo que quiera. La dejo crecer todo lo que quiera. El cambio total va a tender a ser un tercio. ¿Se dan cuenta? Ese es el cambio total de todo el proceso. Si lo corto un poco antes, probablemente también me dé un tercio. El infinito. Y si lo veo geométricamente, bueno, el área que define esa función entre 3 y un valor tan grande como infinito va a ser un tercio. O sea, va a ser un área finita. Esa figura ahí viene un poco la contradicción y la polémica de la integral impropia. La figura que define una curva infinita, o sea, una curva finita atrapa a un área finita. Ese sería un poco el juego de palabras, ¿no? Una curva finita está atrapando un área finita, sí. Es la magia de la matemática. Bien, sí, sí, de convergencia. Sí, cuando decimos converge es porque es un número. No decimos da un tercio y tenemos el cuidado de usar la palabra convergencia, porque en verdad es un comportamiento tendencial este. Al tener el límite, lo que pasa es que es la vieja discusión, es un límite sobre un límite. La diferencia que con la estrategia del cálculo de primitivas, nos sacamos de encima el límite que define el proceso de integración. Encontramos un camino alternativo que nos permite resolver en forma exacta la integral definida. Entonces ya la idea del límite ahí como que queda obsoleta. Está en el espíritu de cómo se construyó el objeto matemático, pero encontré una herramienta que me permite hacer el cálculo en forma exacta, que es la primitiva. ¿Está bien? Pero acá no puedo hacer el cálculo en forma exacta. Para calcular la integral impropia tengo que calcular un límite sobre esa primitiva que flexibilicé. Entonces, por eso la palabra convergencia es la más elegante en este contexto. De todas maneras, si te dicen da un tercio, está bien. El usar convergencia y divergencia es una deformación profesional, si querés. O sea, a esta altura, porque es una palabra que se usa mucho en el campo en donde uno trabaja con integrales impropias, se usa todo el tiempo, la idea de convergencia. Sobre todo cuando el que se dedica a la parte espectroscópica, que muchos de ustedes probablemente lo hagan, van a estar trabajando con integrales impropias todo el tiempo, que son las que definen la famosa transforma de Fourier, y ahí sí hablan todo el tiempo de convergencia y divergencia, sí. ¿Por qué es un tercio y no 3? ¿Y por qué sería 3? Si nos queda la primitiva de volada, nos queda menos 1 sobre e más un tercio. Y yo tengo que evaluar esa primitiva, ya está evaluada, digo, ya está hecho el Barrow, porque está evaluado entre 3 y b. Entonces el resultado de Barrow me queda menos 1 sobre e más un tercio. A ese resultado yo tengo que aplicar el límite cuando b va a infinito. ¿Sí? Porque la primitiva es menos 1 sobre x. ¿Está bien? Entonces tenés que evaluar esa primitiva entre b y 3. Te va a quedar menos 1 sobre b menos un tercio. Te queda el más un tercio. ¿Está bien? Siempre van a buscar la primitiva. Y sobre la primitiva van a hacer Barrow usando el b, ¿no? Y sobre ese Barrow van a calcular el límite. Y en función de lo que le dé ese límite, si ese límite en un número converge, ese valor lo pueden interpretar tanto física como geométricamente de la manera convencional, como el área o como un cambio total, y si ese resultado no existe o le da infinito, van a decir diverge. Nada puedo decir de esto. Listo. No es la historia. Sí. No, sí, le van a tomar, les van a tomar, o le van a tomar algo más de este estilo. Esto, háganla esta práctica, le pongo el resultado, debe estar en la guía los resultados, pero son muy mecánicos. Una vez que hicieron dos o tres en serio, tienen la clave de cómo resolverlo, háganlo obviamente para fijar algunos conceptos y alguna estrategia de resolución, pero son sencillos porque las primitivas que les pedimos son fáciles. Fíjate que acá está ahí está, mira, 1 sobre 1 más x cuadrado, esa es la que te da el arco tangente. Entonces, esa es la distinta. Cuando vos evalúas eso, te da, bueno, no importa. Pero son primitivas sencillas, son todas de tabla directamente. ¿Sí? ¿O no? ¿Algo para decir? Ah, en esta la pongo acá
por las dudas, pero cuando resolvemos esta de acá, fíjense, esta sigue siendo, todas estas son integrales de primera especie, ¿nos damos cuenta? Porque los extremos de integración están en infinitos, son todas de primera especie. Con lo cual, si yo no sé muy bien el comportamiento de la función, no importa, pues si yo pongo extremo infinito, estamos dando la ayudita de que la función es continua en ese intervalo de integración. Entonces, tienen que resolverla como integral de primera especie. Supongo que quiero resolver esta. Esta no porque es trabajosa, porque hay que hacerlo de los lados, ¿no? Esta es caso 3, tengo que hacerlo caso 1 y caso 2, tengo que desacoplarla yo. No lo quiero hacer, no tengo ganas, pero puedo hacer esta de acá. Esta es 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, esto en verdad, si quiero resolverlo, es el límite cuando b va a infinito, ¿no? De la integral de entre 0 y b de 1 más 1 sobre x cuadrado diferencial x. Una integral impropia. Primera especie, caso 1, si quiero ser purista o detallista. La anterior también fue de caso 1, la que hice en el ítem A. La de caso 2 sería esta. Esta sería caso 3. Vamos a poner acá caso 2, caso 3, caso 2, caso 1. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo termino de resolver esta? Busco la primitiva de esto. La primitiva de esto es la inversa de la tangente, el arco tangente de x. Y lo evalúo entre 0 y b. ¿Está bien? El arco tangente evalúo en 0 a 0. ¿Se acuerdan? Porque la tangente es así y la inversa es una cosa así. Uy, perdón. Pasa por el 0. Es así, ¿no? Bueno, entonces el arco tangente en 0 vale 0. Y entonces esto va a ser lo mismo que pedir el límite cuando b va a infinito del arco tangente de B. De B. ¿Está bien? Fíjense, interesante, porque se acuerdan que el arco tangente, como es la inversa de la tangente, así como la tangente tiene su dominio entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 sobre la rama que buscamos su inversa, por lo tanto, el codominio de la inversa, que es el arco tangente, va a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Quiere decir que cuando yo voy a infinito, el arco tangente va efectivamente a pi sobre 2, y entonces esta función me da, este resultado es pi sobre 2. ¿Está bien? Más que el resultado, que no sirve para nada, lo importante es que puedan hacer el otro razonamiento. Vuelvan a pensar en la tangente, vuelvan a pensar su inversa y tense en cuenta que este resultado es totalmente lógico. Es pi sobre 2. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que el área que queda bajo esta curva, ¿no? Entre 0 y infinito, es o tiende o converge, para usar una palabra más elegante y evitar cualquier malentendido, converge a pi sobre 2. En términos prácticos es pi sobre 2 y es lo mismo. Una curva infinita encierra un área finita. Bueno, digo que los problemas no van a ser de este estilo, sino que van a ser más de otro estilo. Y el que están por acá, ¿ver? Bueno, esta de acá sería de integral impropia de segunda especie, ¿no? Fíjense, estamos integrando entre números finitos, en este caso entre 1 y 2, y entonces está claro que si hay algo raro acá, tiene que estar dentro de esa función. En este caso, o dentro o en los extremos. Acá se ve claro que tengo un problema en el extremo superior, en el primer caso, ¿no? Porque en 2 esa función no está definida, tiene una asíntota vertical, la primera. Entonces ahí ya me dice por dónde arrancar. ¿Cómo voy a resolverlo? O fácil, rápido, para que quede más o menos claro. Es de segunda especie, entonces esto voy a pedir el límite, ¿no? Cuando B va a 2, ¿se dan cuenta? ¿Y a 2 por dónde? ¿A 2 por dónde? Es un límite lateral. Esta función, ahí van a tener un poco de idea cómo es la función x, esta, que está una cosa así, ¿no? Así, así. Entonces, si estoy de este lado, vengo a 2 por este lado. Para tener que hacer ese razonamiento. Lo lamento. Porque si no, están haciendo mal. Porque el límite en 2 ordinario no existe de esta función. No puedo evaluarlo. Pero este sí. Así, ¿no? Está bien. Está bien, ¿no? Sí, nunca me acuerdo. Pero sí, es de este lado, el positivo. Bien. ¿De quién? De la integral entre 1 y 2, entre 1 y b, perdón, entre 1 y b, de 1 sobre x menos 2 al cuadrado diferencial x. El razonamiento es similar al anterior. Busco
primitivas de la función, hago barro en 1 y b en este caso, y resuelvo el límite y defino. ¿Cómo resuelvo esta integral? Esta integral es semidirecta, una sustitución muy pava, ¿no? ¿Cuál es la sustitución que voy a hacer? Voy a decir que u es igual a x menos 2, ¿no? Entonces voy a decir que diferencial u, ¿a qué va a ser igual? A diferencial x. Entonces me va a quedar que lo que estoy buscando es la integral impropia, perdón, indefinida, por eso no pongo los extremos de integración para no meter la pata, porque si acá pongo 1 y b está mal, busco la indefinida en u, después resustituyo variable y vuelvo, ¿está bien? Entonces va a quedar acá la integral en u, perdón, u no, bueno, u a la menos 2, ¿no? Diferencial u, ¿está bien? Entonces me va a quedar u a la menos, me va a quedar como hicimos antes, igualito, ¿no? Menos 1 sobre u más c, sustituyo variable otra vez, resustituyo, ¿qué me queda acá? Menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado más c. ¿Está bien? No, en algo está mal. Esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver. Menos 1 sobre x menos 2, el cuadrado, porque le voy a poner otra vez. Si la sustitución era en x menos 2. ¿Está bien? Menos 1 sobre x menos 2 más c. Bien. Resuelvo ahora, entonces. Sobre eso hago barrow. Sobre esto hago barrow en los extremos del problema, que es 1 y b, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar menos 1 sobre b menos 2, ¿no? Más 1 sobre menos 1, ¿no? En definitiva, me va a quedar menos 1. ¿Está? Se me queda menos 1 sobre menos 2 menos 1. Dice las cosas bien. Entonces esto va a ser igual al límite cuando p tiende a 2 por el lado positivo de menos 1 sobre p menos 2 menos 1. ¿Está? Bien. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a pensarlo. O más o menos. Porque en verdad no importa a dónde va este 2, pero si esto va a 0, ¿no? ¿Qué me va a quedar acá? Menos 1, que algo que va a 0, todo esto va a infinito. Es por ahí importante el tema del signo este, porque este signo define el tipo de infinito. Pero, ¿se acuerdan de eso? Si este número, si este 2 es más grande que este, me metí la pata en algún lado. Porque en verdad el resultado sería menos infinito, ¿no? Profe, Sí. ¿no sería de izquierda porque es de 1 a 2? Ah, bien, claro, gracias acá. Viste, me metí la pata en algún lado. Integré mal acá, me dicen acá. Estoy buscando este, pues estoy yendo 1 a 2. Está bien, no este. Claro, entonces estaba bien, por eso da infinito. Entonces este, ¿está bien? Gracias. Acá nos perdimos con la vorágine. Entonces ahora sí, ¿por qué este 2 que estoy metiendo acá adentro es más chiquito que menos 2? Por lo tanto, esto va a tener una carguita negativa, como usted decía los químicos. Entonces va a quedar negativo sobre negativo y me da más infinito. Es una preciosidad lo que estamos discutiendo acá. No va a ser así lo que le vamos a preguntar en el parcial. Pero bueno, ante la eventualidad de un problema de esta característica, tenemos que poder resolverlo. Tenemos la herramienta para poder resolverlo y pensarlo. ¿Está claro dónde sale el más infinito? Estaba evaluando este. Por eso no me daba cuando venía de este lado. Cuando vengo de este lado, no sé qué me va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Acá me da más infinito. La verdad lo que quería, lo tomé como excusa para resolver una integral de segunda especie para que más o menos nos quede claro por dónde va el procedimiento, pero les decía, voy a limpiar porque creo que esto está resuelto para que lo tengan, los que les decía que los problemas no van a ser de este estilo seguramente. Acá está. Para que quede prolijito. Era el 2 negativo, como dijo el compañero de la virtualidad, claramente. Y me da efectivamente más infinito. Es decir, no converge, diverge. Diverge. Llamativamente diverge. Porque una hermana gemela de esta función convergía. ¿Se acuerdan que la 1 sobre x cuadrado, cuando lo hacíamos de segunda especie, nos daba 4? Bueno, esta diverge. ¿Hay alguna cosa que no le cierre, chicas? Sí, sí. No, el más C yo lo voy a desechar de plano. ¿Por qué? Porque voy a ir al barrow.
Entonces, cuando haces barro, no importa cuánto valga C. ¿Está bien? Cuando vas a barro, usás la primitiva más sencilla, que es la que la C vale 0. Directamente, para no complicarnos la vida. Podría usar cualquier C, porque se van a cancelar en barrow. Pero si yo voy a hacer barrow, directamente digo que C vale 0 y hago barrow. Bien. Bien, sí. Sí. Sí, pueden usar ese resultado para predecir valores de integral impropia. Como por ejemplo, creo que en el anterior, en este caso no, pero en el anterior, a ver. Ah, esta es la otra, si quieren tener, la integral entre 1 y 3. Entre 1 y 3, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre 1 y 3, chicos, chicas? Fíjense que está desarrollado abajo. Entre 1 y 3 es de segunda especie, pero es caso 3 porque la discontinuidad la tengo en el medio. Entonces tengo que partir el problema en donde tengo la discontinuidad. Entonces integro entre 1 y 2 y después entre 2 y 3. La que hice entre 1 y 2 ya la teníamos, porque entre 1 y 2 vale infinito. Y entre 2 y 3 vale, no sé, porque ya da infinito, que no tiene, salvo que no son simétricas. Bueno, ahí habría el tema de la simetría. Pero van a ser los dos positivos infinitos, entonces va a ser infinito. No se compensa porque son las dos positivas en este caso. Si una fuese negativa, entraríamos en esa discusión teológica de qué pasa con eso infinito, pero en este caso no. Una es infinito y el otro también es infinito. Entonces diverge. Vos me decías si son pares. Si son pares y son simétricas, que es el que pasé rápido anterior, ahora vuelvo, es este de acá. Estas preguntas que me hacía acá. Ya vuelvo sobre el otro. Por ejemplo, nos pedían calcular integral entre 3 infinito de 1 sobre x cuadrado, con una función par, claramente par, ¿no? Esa va a dar un tercio. Si me piden que lo calcule entre menos infinito y menos 3, me dicen que vale un tercio. ¿Por qué? Porque es par y el intervalo es simétrico con respecto al origen. Entonces, si uno me da un tercio, el otro me da un tercio. Y no tengo que decir más nada. La función es par y el intervalo de integración es simétrico respecto al origen. Listo. No tengo que hacer el cálculo. Lo mismo pasa con esta de acá abajo. Esta función 1 sobre 1 más x cuadrado, 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿es par? Debería ser par. Por el resultado que me está dando es par, habría que dibujarlo. Pero tiene toda la pinta de ser par, 1 sobre 1 más x cuadrado. Y pasa lo mismo. Entre 0 e infinito me da pi sobre 2 y entre menos infinito y 0 también me da pi sobre 2, porque es una función par. ¿Está? Y es toda positiva. Bueno, si es par es toda positiva o toda negativa, ¿no? No tengo que aclararlo. Bien. Vuelvo al que estábamos viendo acá, los resultados para que faltaban, y quiero mostrarles sí algunos problemas que a veces han aparecido en algún examen parcial, o son los problemas que eventualmente, en donde eventualmente la integral impropia es interesante. No vamos a pedirle a ustedes, es raro, a veces aparece, porque nos quedamos sin ideas, y a veces aparece en algún parcial, resuelvan esta integral impropia, así directamente tirada como la nada misma. Pero bueno, tienen que poder hacerlo, digo. Pero cuando no estamos más con mejores ideas, tratamos de que la integral impropia forme parte del cuerpo de un problema y que sea una pregunta sobre un problema. Entonces ahí pueden aparecer preguntas de este estilo. ¿Puedo pasar esto? Sí, o no. Esto no. Preguntas de este estilo, por ejemplo. Un problema muy imaginativo, pero mínimamente un problema, una aplicación. Dice, esquematizar la región del plano que se define en el conjunto R, que define el conjunto R, y calcular su área, si es posible. En verdad tendría que ser la pregunta. No, si es finito, si es finita, lo está bien preguntado. Si es finita, es porque nos está hablando, de alguna manera, la palabra de finitud nos lleva a la idea integral impropia. Entonces, uno cuando ve que en el enunciado del problema dice si es finita, acá me están diciendo que ahí dando vuelta una integral impropia. ¿Está bien? Pues si una palabra finita no tendría sentido. Entonces nos piden, la región R son los X y que están en R2 tal que la abscisa es menor o igual que 1, de los puntos que me piden de la región, y la ordenada está atrapada entre 0 y X. Fíjense que lo que dibujé ahí fue la función e a la X, dibujé la recta X igual a 1 como límite,
porque las abscisas son menores. Entonces, lo que están pidiendo es si el área de todo esto, ¿no? Tiqui, 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 hasta allá, lo que está debajo de la curvita verde, ¿no? Es finita. Lo que me están pidiendo entonces es que calculemos ¿qué? La integral impropia que me quedó allá abajo. Que no, bueno, tenían que hacer ustedes o pensarlo, ¿no? Me están pidiendo que calcule esa integral impropia entre menos infinito y 1 de a la x, ¿no? ¿Qué tipo de integral impropia es? ¿Es importante para qué? Para definir qué procedimiento iba yo adelante. Bueno, una integral impropia de primera especie. Caso 2, si quieren, porque el extremo inferior de integración es el que va a infinito, ¿no? Bueno, va a ser el límite. Ah, bueno, porque fíjense que en los casos, si yo mantengo el A, B como extremos genéricos, en la caso 2, el A es el que va a menos infinito, ¿no? En el caso 1, B va a más infinito y en el caso 2, A va a menos infinito. Una pavada, digo. No hace falta que usen esa terminología. Bueno, pero en este caso digo que A va a menos infinito y calculo la integral impropia entre 1 y A de e a la x. Busco la primitiva, que es e a la x la misma, evalúo Barrow entre A y 1, ¿no? Entonces me va a quedar el límite cuando va a infinito de E menos e a la A. Y E a la menos infinito tiende a 0, por lo tanto el resultado va a ser E. Y el área de la región que me pedían vale E. Este es un problemita que algunas ha aparecido. Debe estar en la guía también de trabajo práctico. Está claro, no hay mucha magia, digo. ¿Alguna duda de este? Bien. Supongan el problema al revés. Supongan este problema en vez de ser acá, así que trabajamos algo. Me van a pedir los X, calcular el área de esta región, donde X es mayor o igual que 1 y la variable, la ordenada, es menor o igual que a la menos X y es mayor o igual que 0. ¿Qué me están pidiendo? Tengo que dibujar a la menos X y me estarán pidiendo esta, ¿no? Uy. Estarán pidiendo ahora este área, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué tengo que calcular entonces? La integral impropia entre quién y quién. Entre 1 y más infinito, integral impropia de primera especie, primer caso, ¿no? De e a la x diferencial x, ¿no? Que va a ser igual al límite cuando b tienda a más infinito de la integral entre 1 y b de a la x diferencial x. Que va a ser igual al límite cuando b va a infinito de a la b menos e, ¿no? Entonces perdón, hay algo que no me, e a la menos x acá. Eso es lo que no me cerraba, ¿está bien? E a la menos b, ahí. Y acá me queda e a la menos 1, ¿no? ¿Está bien? Era fundamental esa corrección, porque si no esto se iba al diablo. Entonces esto va a ser igual al límite cuando b vaya a infinito de a la menos b menos 1 sobre e, ¿no? E a la menos b, ¿a dónde va? E a la menos b, ¿dónde va? Cuando b más infinito. A 0, ¿no? Pero en algún lado metí la pata con un signo, ahora lo vamos a corregir. Porque si no, esto me daría el maravilloso resultado de menos 1 sobre e. Y es totalmente no intuitivo y no está bien resuelto. Ahora me va a decir usted dónde me equivoqué. Lo hice rápido, en algún lugar me equivoqué. Vamos a verlo rápido. Claro, cuando hago la primitiva no es una integral directa. Tengo que hacer una sustitución. Porque a la menos x me obliga a hacer una sustitución, por más pava que sea, tengo que hacerlo con cuidado si no meto la pata como acá. ¿Se dan cuenta? Esto no puede dar menos 1 sobre, ¿no? O sea, intuitivamente sabemos que va a converger, perdón, pero no puede ser negativo el resultado. Y este es un error frecuente que cometen ustedes, y cometo yo también, evidentemente, pero ustedes lo cometen muy frecuentemente en el contexto de un examen parcial. Y si tienen que dar una interpretación geométrica o física de ese resultado, meten la pata claramente. ¿Para dónde está el error? Vamos a volver para atrás.
Si yo quiero buscar la primitiva de a la menos x diferencial x, no es directa, por más que parezca directa. La que yo conozco es la de a la x, pero no es a la menos x. Tengo que hacer una sustitución. La sustitución es u igual a menos x, pero al hacer eso, diferencial u es menos diferencial x. Y ahí está el problema. Entonces, cuando yo encuentro la primitiva de e a la u, diferencial u, obviamente esta es e a la u más c, pero cuando resustituyo en la variable original, ¿qué va a quedar? No, un menos tenía acá. Un menos, porque tengo este menos acá. O sea, que me queda menos e a la menos 1 más c. Cuando resustituyo va a quedar menos e a la menos x. Y eso es lo que hago barrow entre ¿quién? Entre 1 y b. ¿De acuerdo? Y entonces ahí sí me da cuenta los signos, que es lo que tiene que pasar. Porque cuando yo barro acá entre 1 y b me va a quedar menos e a la menos b, menos menos, o sea, más e a la menos 1. Espectacular. Que es lo que quería que pase. Entonces, cuando esto le calculo el límite cuando b va a infinito, esto va a 0, ¿no? Y esto en definitiva va a 1 sobre e, que es el resultado de esta integral impropia. Otra curva infinita que atrapa un área finita. Ahora, si esta función fuese la velocidad de desintegración radiactiva de un isótopo, ¿cómo informarían el resultado de este? De un isótopo de 230 y algo. ¿Cómo informarían esto? Que el cambio total de la masa de torio es 1 sobre E. Y no se compliquen más. No se compliquen más, porque ¿qué dirían? Está bien, el cambio total de la masa de torio 1 sobre E es ¿cuándo? Y de acá a la eternidad, básicamente. Se estabilizó, se va a estabilizar en ese resultado. Por más que el tiempo siga pasando, el cambio total en la masa de torio va a ser 1 sobre E. Para tiempos muy grandes, entre el tiempo que empezamos a contar y tiempos muy grandes, podrían decir, ¿no? Pero si es en lo mínimo, el cambio total en la masa es 1 sobre E, y no se quieren arriesgar, déjenlo ahí, porque después meten la pata. Pero si quieren agregarle todo este detalle poético, se lo pueden poner, pero se tienen que contar bien. Porque no es que el cambio total en la masa de torio es 1 sobre E en la eternidad. No está bien eso, porque el cambio total se evalúa en un intervalo de tiempo. El cambio total es relativo a un intervalo, ¿no? ¿Y cuál es el intervalo? Bueno, el intervalo es de cuando ustedes empezaron a contar y para tiempos muy grandes, tan grandes como el infinito. Para traducirlo, que quede más elegante, decir, claro, el cambio total en la masa de torio se estabiliza sobre para tiempos muy grandes, en un intervalo muy grande de tiempo. Podrían decir así. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es una interpretación que a veces pedimos. Y ese es un problema más del estilo de integral impropia que pueda aparecer dando vuelta en algún parcial. Igual no quiero quedar muy repetitivo sobre lo que pueda aparecer en un parcial. Son problemas interesantes que puedan aparecerles en la vida eventualmente, si dedican a la química radioactiva o a procesos de ese estilo. Y otro parecido sería este. No lo voy a hacer porque tengo una integración por parte acá, pero queda para que lo hagan ustedes, piénsenlo. Lo podemos pensar. Dice, la figura muestra la gráfica del menos x por e a la x, ¿no? Entre menos infinito y 1. ¿Está bien? Esa gráfica define dos regiones, R1 y R2. ¿Cuál de las dos regiones tiene mayor área? Justifique. Bueno, ¿cómo resuelven este problema? Claro. Primero, entre menos infinito y 1, dice, ¿no? Al tener el menos infinito dando vuelta, tengo una integral impropia de primera especie en algún lugar. ¿Está? Pero la función es continua. O sea que no tengo integral de segunda especie en ningún lado. ¿Está bien? Pero no puedo integrar la función puedo integrar entre menos infinito y 1 directamente, ahora estoy pensando, porque no es que cambie la ley, es la misma función. Pero bueno, ¿pero tiene sentido que haga esa integral completa? No, porque a mí me pide que compare las áreas. Entonces,
voy a partir la integral, pero no porque sean dos integrales impropias distintas, porque me pide que calcule dos áreas distintas para una misma función. Entonces, el área, lo pongo acá, el área de la región 1 es la integral entre menos infinito y 0 de menos x a la x diferencial x. Y el área de la región 2 es la integral entre 0 y 1 de menos x a la x diferencial x. Esta es una integral común y silvestre, una integral definida común y silvestre, que hay que resolverla usando partes acá seguramente, ¿no? Sí, porque menos x por a la x no lo puedo, no hay directa y no hay sustitución. Hay que hacer partes, que no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Pero esta la voy a resolver. ¿Cuál va a ser mayor de las dos? ¿Cuál les parece que va a ser mayor? Y tiene la pinta de ser mayor esta de acá, ¿no? Pero no sé, hay que hacerlo. A ver si lo hice. No, no lo hice. Lo tienen que hacer ustedes. ¿Está bien? Y lo último que quiero discutir, pero queda, bueno, porque lo que voy a discutir ahora es un problema integrador como para cerrar el capítulo de integrales, pero antes de pasar a ese problema integrador, quiero que ustedes me digan si les queda alguna duda sobre integral impropia, pues esto probablemente no lo vuelvan a ver en tarea de aula. Vaya a depender de ustedes de practicar lo suficiente como para el día de mañana, cuando se enfrenten a este problema, lo puedan hacer. ¿Estamos de acuerdo en lo que hay que hacer? No hay mucha magia. Si tengo en claro el tipo de problema, sé la herramienta y la estrategia que estoy yo adelante. Y el tipo de problema es de primera especie o de segunda especie. Y después puedo pelear más o menos, pero ya me ubiqué bien. Sé que tengo que calcular un límite, sé que lo único que tengo que ver es dónde pongo ese límite. ¿Está? Bien. El problema integrador que quería discutir con ustedes no por el cálculo integral, sino por cómo interpretarlo en un contexto más desafiante. Porque esto ya es un problema que hemos tomado en algún parcial. Claro, problema típico, y si el cuatrimestre se regulariza un poco, la dificultad del problema que van a tener va a ser muy de este estilo. Dice, se lleva con una reacción química en fase líquida en un reactor. Buscamos una palabra más elegante para tanque y pusimos reactor, que es lo mismo, pero no importa. En química, en bioquímica y en biotecnología es muy elegante usar un reactor. Que cuenta con una única válvula para carga y descarga de líquidos. ¿Está bien? La válvula cuenta con un medidor de caudal Q que registra el mismo, medido en decilitros por segundo. O sea que el caudal Q está medido en velocidad, ¿no? Es un indicador de velocidad. En función del tiempo. Indicando valores positivos o negativos según el reactor. ¿Se está cargando o descargando? ¿Está? ¿Cómo descargo? Porque probablemente descargo porque succiono y cargo porque cargo, ¿no? Porque es una única válvula, digo, para simplificar el problema, pues si pusiéramos una válvula arriba y un tapón abajo, es lo habitual, se hace más complicado interpretar el problema. Es una única válvula, ¿de acuerdo? Que succiona o emite líquido. Bien, se muestra la gráfica y la ley de la función velocidad registrada por el medidor durante el proceso de carga, reacción y descarga. Bueno, con esta información, si ustedes tuviesen que explicar cuándo fue la carga, cuándo fue la reacción y cuándo fue la descarga, ¿qué dirían? Es lo primero que preguntamos siempre. ¿Cómo interpretamos este gráfico? ¿Cuándo se cargó el reactor? ¿En qué intervalo de tiempo? ¿En dónde? Si cargo el reactor, ¿qué espero que pase? La masa, el caudal, el volumen de los reactantes tiene que aumentar, ¿no? O sea que el delta B tiene que ser positivo. ¿Y en dónde pasa eso? Claro, cargué los reactantes de 0 a 40, dice, ¿no? Que esto es la parte positiva. Hasta acá, cargué los reactantes, ¿no? Entonces creció el volumen aumenta el volumen dentro del reactor. ¿No? Porque es en fase líquida, no pongo los reactantes en fase líquida. Entre el segundo 40 y el segundo 100, apago la válvula y espero que la reacción curse, ¿no? Entonces el volumen, ¿qué pasa? Es constante, podemos suponer constante si despreciamos un montón de circunstancias propias de la reacción, ¿no? Pero suponemos que el volumen es constante, ¿no?
¿Y después qué hacemos? Entre el instante 100 y el instante 100, segundo 100 y el segundo 140. 100 dice 20, perdón. No, succiono, empiezo a sacar el resultado de la reacción. Sería el efecto en el reactor típico, pongo los reactantes, reaccionan y después los saco. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estaríamos viendo acá? Pongo los reactantes entre el 0,40, reaccionan entre el 40 y el 100 y los saco. Esto es perfectamente consistente con un experimento real de un reactor en fase líquida, en este caso, ¿no? Todo lo hago con la misma válvula. Entonces abro la válvula de 0,40, la cierro entre el segundo 40 y el segundo 100, dejo que la reacción ocurra y la vuelvo a abrir en sentido inverso, es decir, empiezo a succionar el producto una vez que ha terminado y por eso se empieza a vaciar el volumen según esa velocidad final. ¿Está bien? Velocidad negativa, se vacía el tanque, el reactor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, problema típico que tienen que poder resolver de la manera que discutimos recién porque es lo que pide el ítem A. Describir en palabras el proceso de llenado y vacío del reactor. ¿En qué momento el reactor tendrá mayor volumen? Bueno, ¿en qué momento el reactor tendrá el mayor volumen de líquido? ¿Qué tendrán que hacer para poder responder esa segunda parte del ítem A? Compañeros en 40. Ah, está acá está el dibujito, claro. ¿Por qué en 40? Es el delta B más grande que puedes tener, ¿no? Porque después, entre 40 y 100, el volumen no crece, ¿no? Y a partir de los 100 el volumen disminuye. Es bastante elemental, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo que no es bastante elemental, eso estamos de acuerdo, ¿no? Y se responde así, porque esas son sus palabras. Tengo un delta B positivo y todo positivo entre 0 y 40, un delta B 0 entre 40 y 100 y un delta B negativo entre 100 y 110. ¿Por qué sé eso? Porque sé integral definida, porque esto es una velocidad. Si la velocidad es positiva, ¿no? El delta B es positivo. ¿Por qué? Si la velocidad es positiva, el delta B es positivo. Ahí pueden jugar con la interpretación geométrica, ¿no? Si la función es positiva, queda definida una figura plana con una área positiva, ¿no? Que es el delta B. Si la figura es negativa, el delta B es negativo. Si la curva es negativa, el delta B. Bueno, tiene un montón de formas de dar cuenta de eso, pero siempre usen para eso la definición integral definida y el teorema del cambio total. Jueguen con esa idea. Y eventualmente asístanse en la interpretación geométrica cuando sea posible. Sería el consejo para responder un poco el ítem A. Lo que digo que no es tan trivial y es un poco más complejo, y con eso nos vamos, todo lo otro son calculitos. En todo caso, después lo podemos ver en consulta. Si quieren hacer este problema, háganlo y les recomendaría que lo hagan y vengan a consulta. Ya publiqué el horario, los vieron a las 2 y lo podemos ver en detalle, que hay cositas interesantes, pero el tiempo es tirano y tenemos que avanzar con esta historia. Y me parece lo más interesante de este problema y lo más difícil de pensar, pero una vez que se dan cuenta de un montón de cosas, es el ítem B. El ítem B dice, les pide que mostremos a ustedes que inicialmente el reactor no se encontraba vacío. ¡Wow! ¿Y dónde saco ese dato? ¿Por qué es así eso? ¿Por qué qué? ¿Y eso qué te diría? Exactamente, ese es el razonamiento. Si ustedes pueden hacer ese razonamiento, no tienen por qué hacerlo ahora. Pero en el momento que les salga naturalmente, como le salió al compañero, tienen bien aprendido el tema y ya está. No tienen que estudiar más esto y ya van a aprobar sin problema en el examen parcial. Ese es el indicador de que han aprendido bien el tema. Lo que dice el compañero es verdad. La clave está en comparar lo que entró y lo que salió, como para determinar que efectivamente no se encontraba vacío. Porque si lo que salió es mayor que lo que entró, efectivamente tenía que ver algo antes, porque no puede salir más de lo que entró. O sea, puede salir más de lo que entró si había algo, porque si no había nada, estamos creando materia de la nada, ¿se entiende? Clave ese razonamiento. Y esas preguntas aparecen disfrazadas cada tanto, o siempre, en las preguntas que vamos haciendo en el examen parcial. Esa interpretación es muy importante,
Porque ahí nos damos cuenta que ustedes han aprendido bien el concepto de integral definida. Bueno, ¿por qué entonces no se encontraba vacío? ¿Cómo lo justificarían analíticamente ahora a eso? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué haríamos? Lo pongo acá, la cuentita, no voy a hacer la cuenta porque, la cuenta es fácil, pero no la voy a hacer porque no tengo ganas. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, tengo la ley. O sea, puedo calcular la integral definida, ¿no? Puedo calcular la integral definida de Q, de T, diferencial T, entre 0 y 40. A esto le voy a poner un delta, ¿qué es esto? Volumen, un delta volumen 1, ¿está bien? Que obviamente va a coincidir con el área debajo de esta curva, ¿no? Esto va a ser delta volumen 1. Después debería ser, otro puse acá, pero no es 4, es 40, perdón. Después debería ser lo mismo entre 100 y 120, ¿no? De Q de T diferencial T. Y esto le voy a llamar delta volumen 2, que va a ser lo que está por acá abajo. Y acá va a venir la interpretación. Si delta B1 es mayor que delta B2, nada puedo decir del proceso. Nada puedo saber sobre la condición inicial, ¿no? Porque el reactor estaba vacío o había algo antes, no sé. No lo puedo saber, ¿no se dan cuenta? Porque si lo que cargué es más grande de lo que salió, puede ser que el reactor tenía algo antes o puede ser que no tenía nada y todo se creó en ese momento. Y eventualmente no saqué todo lo que se creó, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, si delta B1 es menor que delta B2, necesariamente, al principio, tenía que haber reactantes en el tanque. Porque la materia no se crea de la nada, ¿no? Necesariamente tenía que haber algo al principio. La clave está en determinar qué relación de desigualdad tengo entre los delta B en cada caso. Obviamente, cuando ustedes resuelven el problema, van a ver que delta B2 efectivamente es más grande que delta B1. Y lo pueden hacer en forma exacta, porque tienen las leyes y son integrales sencillas. Son casi directas porque esta distribuyen en una cuadrática y esta una lineal. Resuelven y determinan la diferencia. Y la diferencia entre los dos, ¿qué le va a dar? La diferencia de delta de volúmenes, ¿qué le va a dar la diferencia? Claro, supóngase que la diferencia es 20. ¿Qué quiere decir? Que al principio tenía que haber 20. O por lo menos 20, porque podría haber habido más, ¿no? ¿Cómo preguntamos después? Ah, no, sabiendo que el reactor inicialmente contaba con 10 litros. No, el ítem C es distinto. Bueno, pero supóngase que la diferencia le daba 50. ¿Puede dar la diferencia 50? Si inicialmente tenía 10 litros. No, no puede darle 50, porque esos 40 diferencias, ¿dónde se crearon? De la nada. Ahora, si la diferencia le da 2 litros entre el delta B2 y el delta B1, ¿podía tener inicialmente 10 litros? Sí, y quedan dando vuelta todavía reactantes o producto terminado de una cantidad determinada. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Seguro? Porque si está claro eso, nos vamos. Y queda duda sobre eso, nos quedamos. ¿Está claro eso? ¿Esa diferencia? Bueno, les recomiendo, les pido, terminen de hacerlo. Creo que termina acá. Copiaron sacó una fotito del. Sí. Este no es tan interesante, pero este sí está bueno, este problemita. Porque hay un montón de cosas dando vuelta en este que está acá. El otro es medio pavo. Es pavo, pero es muy algebraico y es poco interesante en términos de interpretación. Este es el más interesante. Háganlo, por favor, para redondear el tema. Y si les sale bien y comprenden todo, lo revisamos, vengan a consulta, lo terminamos de ver y ya pasemos a otro tema. Me parece que no está en la guía, debe estar en algún examen final, porque estos son de examen parcial, perdón. No, bueno, este es uno y después irán apareciendo, no se preocupen. A medida que avance el cuatrimestre y se acerque el parcial, van a aparecer un montón de parciales. No, siempre hay. Sí. ¿La primitiva de cuál? El primer tramo, fíjate que te va a quedar menos t cuadrado sobre 20 más 2t. Entonces te va a quedar menos t cubo sobre 60 más t cuadrado. Esa es la primitiva. Te va a quedar menos t cubo sobre 60 más t cuadrado. Y eso lo vas a integrar entre 0 y 40. Eso te va a dar más chico, te va a dar más grande, perdón. Te va a quedar, perdón, más chico de lo que salió. Y eso es lo que te va a permitir que efectivamente tenía que haber algo antes.
Para el C, ¿cómo el C? Claro, allá es que porque vos con la primitiva encontrás, con el valor de 10 litros, te está dando de todas las primitivas que vos encontrás, necesitas la que el C vale 10. Obviamente vas a tener una primitiva al principio ahí, al primer pedacito. Y después te va a quedar, después son todos cero, ¿no? ¿Está bien? Le va a agregar eso. Por eso necesitas ese dato de 10 litros. Bueno, nos vemos Acuérdense, la semana que viene están con Valeria y los veo a ustedes la otra. Chao.